amigos y amigas de Fede Latina. Una versión más del programa Somos, pero como está dedicado a la Feria de Frankfurt, yo le voy a poner a este programa Somos el camino hacia Frankfurt. Así se va a llamar hoy el programa que vamos a realizar aquí en Fede Latina, este 1 de octubre del 2024, este martes otoñal que estamos viviendo, de ese veraneo que hay y de un otoño que lo mismo baja la temperatura a 17, que la sube a 26. Bueno, en este día tan esplendoroso que tenemos hoy, vamos, y en este programa que se llama Somos el camino hacia Frankfurt, porque déjame aclararte, Angelito, que este programa se llama Somos. Y en cada una de sus ediciones adquiere el contenido, el Somos, del que vamos a entrevistar. Hoy somos el camino hacia Frankfurt y vamos a entrevistar a un compatriota cubano que tiene como nombre Ángel Alonso, del cual vivo yo muy orgullosa aquí en Barcelona. Gracias, y ya veremos por qué yo vivo tan orgulloso de este compatriota cubano en Barcelona. Preséntate, Angelito. Bueno, mi nombre es Ángel Alonso, soy básicamente un artista cubano y escritor cubano. He tenido la oportunidad de venir aquí y colaborar desde los inicios de mi llegada hace ya casi 10 años con una revista en la que actualmente me desempeño como editor. Muy bien, Angelito. Ángel es todo un artista plástico. Ángel es todo un editor de revista y de libros. Ángel es presidente de una asociación que se llama la Asociación Chiviciana. Por tanto, vamos a ver el ángel en 3 facetas. No ángel porque sea un ángel del cielo, sino ángel porque es un creador, ¿no? Ese ángel tiene 3 facetas. El primero, que es ángel como presidente de una asociación, que es la Asociación Chiviciana, repito. El ángel como editor y el ángel como escritor, que es la faceta en la que vamos a profundizar, porque él va presencialmente a la Feria de Frankfurt. Vamos a comenzar por el ángel del presidente de la Asociación Chiviciana. ¿Quién es ese ángel? Sí, bueno, la asociación se llama La Chiviciana porque queríamos ampliar, cuando estábamos produciendo la revista Artepoli, que tiene 42 números impresos ya, el director de la revista y yo teníamos una asociación que se llamaba Torres Josel, pero queríamos ampliar los estatutos de esta asociación fundando una nueva. Y ningún nombre era aceptado. Todos los nombres estaban ya posesionados. Se me ocurría ecléctica, por ejemplo, porque vamos a hacer muchas cosas. Resulta que hay una asociación que se llama así. Cada vez que venía un nombre a mi cabeza, la asociación se iba a llamar así. Pero la Chiviciana, ninguna asociación se iba a llamar así aquí. Porque la Chiviciana es un juguete que hacen los niños cubanos para poder jugar, porque casi no tienen juguetes, entonces tienen la posibilidad de, con unas maderas y unas cajas de bolas, hacerse unas carretillas como para deslizarse. Y la asociación La Chiviciana metafóricamente asume este nombre porque precisamente se trata de hacer mucho con pocos recursos. Como mismo La Chiviciana es un juguete hecho con pocos recursos y que es muy divertido, también queremos hacer una asociación que produzca libros, revistas, espectáculos y muchas otras cosas más de una manera lo más efectiva y económica posible, ¿no? Y por eso hemos fundado esta asociación, que es la que ampara hoy la revista Artepoli y de donde han salido los libros que yo he presentado, que voy a presentar en la... Vamos a hablar primero de la revista Artepoli. ¿Puedes referirte a esta revista? Sí, es una revista que sale una por estación, cada 4 meses más o menos. Es una revista que existe, todos sus contenidos existen en la versión web, pero también se imprimen, o sea, la versión web es reflejo de la revista impresa que ustedes tienen delante, y es una revista que
en la que participamos muchos cubanos, porque yo y el director somos cubanos, pero es completamente internacional. O sea, hay artistas de África, de Guatemala, de Uruguay, que viven en sus países o que viven aquí. No es una revista que se circunscribe, como mucha gente ha pensado, al arte solamente cubano. También hay personas de aquí, de Cataluña, del resto de España, de otros continentes, y funciona más o menos como una revista de información y promoción. Y para participar en esa revista, ¿qué hay que hacer? Primero hay que tener una buena obra, porque eso fue una de las cosas que nos preocupamos siempre, pero no es necesario ser un artista famoso ni de tener un gran currículum. O sea, a diferencia de Cuando te refieres a eso, te estás refiriendo a artista plástico. Sí, es una revista fundamentalmente de artes plásticas, aunque hay algún que otro artículo sobre cine de autor o sobre teatro o sobre música, pero básicamente es una revista de artes plásticas. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que lo que nosotros queremos es que sea una revista en la cual tenga cabida también aquellas obras interesantes que no tienen mucha visibilidad y que esté junto a artistas que tienen una gran visibilidad. O sea, por ejemplo, en la próxima revista a mí me ha encargado un artículo Nelson Domínguez, que es un artista de los más sobresalientes de Cuba, y ahí han salido artistas que son muy, muy importantes, pero también junto a ellos están las obras de otros artistas que igualmente tienen una obra interesante y no hay muchas posibilidades de visibilidad, porque el mundo del arte es bastante segregador, es bastante exclusivo, es bastante caro todo y bastante elitista. Entonces queremos apostar por la calidad, por una selección de calidad, pero una selección de calidad que no se base en el nombre, sino que se base en la realización de ese artista. Y bueno, también la revista no se circunscribe únicamente a promover artistas, no es un catálogo de artistas, también artículos de interés sobre historia de la fotografía, sobre historia en general y sobre historia del arte. Participan muchos autores, que uno de ellos algunos están en uno de los libros que ahora hablaremos al final. Vamos a hablar de 3 libros fundamentalmente que vamos a llevar a la Feria de Frankfurt. En esta revista, nosotros como Fedelatina, que hacemos las exposiciones de arte, hemos participado en 3 artículos, creo, si mal no recuerdo. Hemos participado y ha sido un elemento de difusión de esas exposiciones de arte que desarrollamos aquí. Bien, creo que hemos sintetizado el angelito presidente de la Asociación Chivichana, el editor un poco a través de la revista. Vayamos entonces al pollo del arroz con pollo, como se dice, ¿no? Sí, eso. Que es el ángel escritor, que es el que va hacia Frankfurt con una perspectiva de que sus obras sean valoradas y de que sus obras se promocionen en la 76 edición de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la feria más grande del mundo. Entonces, empecemos con tus libros, Angelito, sí, el primer, que son los que vas a llevar a Frankfurt. Yo llevaré 3 libros, que son los 3 libros que he publicado. El primero, que fue, digamos, el conejillo de India, el experimento, el que mucha gente no creía que pasaría algo con él, y resulta que nos ha asombrado y le ha abierto el camino a los demás. Es el libro Artistas con mayúsculas. ¿Qué fue lo que yo hice? Había estado mucho tiempo publicando artículos y me di cuenta de que había una selección de esos artículos que me gustaría que permanecieran, porque un libro siempre tiene una vida mucho más larga que una revista. Un libro se colecciona más que una revista. La revista es más efímera. Puede que la colecciones un tiempo, pero digamos que hay una mudanza, se salvan los libros y la revista se tira. Sí, entonces, aunque hay mucha gente que colecciona Artepoli con mucho amor, también me pareció interesante establecer una durabilidad mayor a los artículos que mejor estuvieran hechos. Y como eran muchos años de trabajo, hay 44 artículos que escogí para este libro, que se llama Artistas con mayúsculas, en el cual han participado 44 artículos que yo he hecho para esos artistas. O sea que esto es como una recopilación, pero de artículos que tú has publicado en Artépoli, pero todos son tuyos. Esos son míos todos. Ese fue el primer libro. Se fue lanzado públicamente en la galería, en la librería Le Malle, que está en la calle Sepúlveda, con una gran asistencia de público. Me consta porque yo fui. Tú fuiste también.
Los libros se empezaron a vender, todavía los tienen y todavía los venden. El libro empezó a difundirse en otros puntos también. Y me di cuenta de que este libro continuar por este camino. O sea, que el libro tuvo una gran popularidad, que fue comprado por muchos artistas, que los artistas se sintieron identificados con el mismo. ¿Puedes hablar un poco de la portada del libro? Sí, la portada fue asumida por el MoCA. Actualmente el MoCA, que antes era el Kendall Art Center. Ahí hay dos artistas muy importantes. Uno de ellos, que es el que hace la escultura esta que está en la parte superior, es el artista Luis Cruz Azaceta, que fue muy conocido en los años 80 por su obra sobre los balseros. Y los balseros en Cuba. Sí, y abajo está una escultura de Ivonne Ferrer, que actualmente trabaja en esa institución y también es una artista muy destacada. Entonces, o sea, dos artistas cubanos. En ese caso son dos artistas cubanos. Uno que fue emigrado, creo, en los 80 y que ya tiene una edad muy avanzada, pero que el museo tiene una colección de su obra bastante grande. Entonces, dentro hay un artículo sobre ellos, uno sobre cada artista que yo realicé, y en la contraportada también hay un artista cubano muy importante, del cual dentro tengo un artículo, ¿no?, que fue encargado a la revista por la Fundación Pedro Dorada. Esta es una obra de Pedro Dorada. Pedro Dorada, yo le hago un artículo encargado por la Fundación, que yo mismo se los propuse, y ellos estuvieron de acuerdo. Ese artículo sale de adentro, donde yo analizo la obra de Pedro Dorada. Y a partir de ahí es que surge la idea de seguir investigando a Pedro, porque yo lo había conocido personalmente, muere en el año 2020, nace en 1931, muere en 2020, y yo lo había conocido un poco antes, a finales de los años 90. Y bueno, hay muchas anécdotas que se reflejan en el libro, pero sobre todo me interesó analizar cada tramo de su obra. En este artículo. Primero en el artículo, y de ahí derivó, o sea, el artículo realmente, cuando yo lo voy a hacer, yo escribo mucho más de lo que hay en él. Y se quedaron muchas ideas a medias. Y esas ideas que se quedaron a medias fueron las que después yo empecé a desarrollar porque contacto con la misma fundación y con la Galería Arte 92, que iba a presentar una exposición sobre Pedro Dorada, y bueno, entre todos planificamos hacer un libro que reflejara su obra. Y yo creo que es el trabajo más profundo que he hecho, porque digamos que un artículo yo tenía miedo, porque nunca había hecho un artículo, un libro entero sobre un solo artista. Había hecho muchos artículos, pero como mismo una novela es más compleja que un cuento generalmente, no significa que siempre sea mejor, pero es más compleja su propia estructura. También un libro entero sobre un artículo siempre va a ser más complejo que un artículo que nada más. O sea, que tú como reflejo de artista con mayúscula, inspirándote en este libro y siguiendo el recorrido tuyo de uno de sus artículos dedicado a Pedro de Orás, pues tú decidiste lanzarte nuevamente a la edición de un segundo libro. Sí, en realidad luego el trabajo fue creciendo y había mucho interés en que hiciéramos este libro por la Galería Arte 92, que presentó una exposición del maestro, y ahí fue lanzado el libro. ¿Esa galería dónde está situada? En Madrid, sí. Y precisamente la persona que dirige esta galería es quien representa en España a la Fundación Pedro Dorada, que está en Miami, hecha por su familia, por su hija. Griselda Dorado, sí. Una fundación que está dedicada a la historia de Pedro, a la obra de Pedro Dorada, a defenderla, a defender la autenticidad, a promoverla, a que siga viva su obra. Y bueno, yo me apasioné mucho con esta historia de Pedro, porque además de que lo había conocido, cuando empiezo a investigar me di cuenta, conocía más de su pintura, pero no tanto de su literatura, y fue también un gran escritor. De hecho, fundó una editora, las Ediciones Pálpite. ¿A dónde? En Cuba, sí. En Cuba. Y a raíz también de un bagaje cultural muy grande que tenía, porque él viaja a Europa, cuando era raro viajar en Cuba, él había viajado a Bulgaria, ahí también él había fundado el movimiento, yo le digo que es un movimiento, en realidad es el grupo 10 pintores concretos.
Él había estado muy vinculado al grupo Los 11, que es mucho más conocido, pero también 10 pintores concretos es muy importante en la historia del arte cubano. Él ha sido el último sobreviviente de este movimiento. Y hay un capítulo dedicado a eso. O sea, hay un capítulo primero dedicado sobre sus pinturas, él solo en los años 50, las pinturas blanco y negro. Luego hay otro dedicado a 10 pintores concretos. Y después voy entrando en cada zona de su trabajo, que fue cambiando mucho a través del tiempo. Y cada vez era más elaborado y cada vez era más sofisticado. Llegó a hacer murales. En la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba tiene murales. En algunos hoteles tiene murales. Tiene también un trabajo extenso en la investigación de la pintura que ya va más allá de lo que era el arte concreto. O sea, Entonces, de este libro podemos decir que es un libro académico. yo que diría que no, que es un libro hecho desde la perspectiva del colega más que del académico, porque yo me atrevo a decir cosas sobre su obra que a lo mejor un libro como las ediciones Brac de aquí de Barcelona no me hubiera permitido, por aquella exigencia de los libros que son para estudiar y que necesita todo estar justificado. Yo no creo mucho en eso, o sea, yo pienso que como mismo uno cita a Walter Benjamin o a cualquier otro, uno también puede dar su opinión y quién sabe si el día de mañana también llegue a hacer una obra así. O sea, yo no pienso que todo tenga que estar tan justificado, lo entiendo desde el punto de vista de la escuela, o sea, la escuela tiene que ir con garantías, pero este libro está hecho más, con un poco más de humildad. O sea, digamos, está hecho desde la admiración a la obra del maestro y desde mi opinión como Es crítico. un libro de opinión, Es mi pudiéramos opinión decir. sobre su obra, pero que ha sido bastante fundamentada. Incluso salen en el libro citados otros autores que han escrito sobre la obra de Pedro. Yo creo que este libro es el trabajo más profundo que he hecho, me parece. Y luego, No, y algo que es muy, pudiéramos decir, que es curioso, que tú hayas en tu primer libro reflejado un artículo, que la contraportada del libro sea una obra de Pedro de Orás y que tú hayas sido capaz de seguir tu investigación con un libro muy poderoso y muy artístico que tiene mucha documentación. sí, sobre todo el libro, más que lo que yo escriba, que además está traducido al inglés, visualmente te da, como es un libro grande, además, una imagen de su obra. En el propio libro lo tiene en castellano, Sí. lo tiene en español y lo tienes en inglés. En español y en inglés, sí, porque castellano no entiendo mucho Vale. cosas. En Google dice español, no dice castellano. Vale, en español y en inglés, no pasa nada. Sí. Bueno, pues entonces Como va. aquí en Cataluña aprendemos el catalán y entonces hay que aprender el castellano y el catalán. Claro, Por eso bueno, me refiero. pues a eso mismo. El idioma está el castellano, digamos, o en español, como quiera llamarse, Sí. y en ¿cómo se llama? Y en inglés. Y en inglés. Porque también el libro pretende ser vuelto a editar en algún momento. Y puede ser que la edición en inglés sea. Hay muchas ideas alrededor de él, pero se debe difundir porque es un libro que yo creo que es un trabajo abarcador sobre el maestro. Es un trabajo realmente profundo sobre su obra, ya te digo. Yo sí he visto que hay, aunque él tuvo un gran reconocimiento porque tuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas un poco antes de su muerte y siempre fue un pintor, digamos, que estaba en el Museo Nacional, su obra está en el Museo Nacional y todo. Yo pienso que la grandeza de este artista merita un estudio mucho más profundo. Un Y estudio no es más este, profundo. y no es este digamos es el primero, el que debe dar pie a profundizar más en su obra, porque es muy abarcadora su obra. Muy bien. Este libro puede llegar a las universidades, tanto de Cuba como de aquí de España o cualquier otra. Y yo creo que es importante que cuando tú estés en la Feria de Frankfurt, tú puedas hablar con empresas editoriales que quizás puedas negociar la traducción no solamente en inglés y en español, sino que se te pueda hacer la traducción en alemán o en cualquier otro idioma, porque se merece el libro por la valía que tiene. ¿Y qué acogido ha tenido con los autores, los artistas de aquí, de España, de Barcelona, de Madrid, de cualquier otra? Bueno, tengo 2 emails recibidos en el cual había gente que conocía la obra solamente de nombre o algunos cuadros
pero que me dicen que a través de este libro hay una profundización mayor de Del la estudio. obra. Sí, y aunque yo el libro no puedo difundirlo en digital ni nada de eso, porque claro, es un libro que completo no quisiera que hubiera ediciones piratas ni nada de eso. Sí, artículos aislados, sí se los he comentado a algunos amigos, escritores, y incluso muchos lo vieron antes, porque cuando yo estaba haciendo el libro, un escritor como Ovidio Moré, por ejemplo, yo le daba el esqueleto del libro, digamos, para que Lo me evaluara, para que... evaluara, me dijera por dónde ir. Aprendí muchas cosas también asesorándome de gente, busco asesorías de gente. Incluso el que hace la traducción al inglés era tan serio haciéndolo que me di cuenta que había cosas que estaban mal en el propio castellano. O sea, que yo tenía que variar cosas. En la traducción yo me daba cuenta que había cosas que había que variar para que fueran un equivalente real, efectivo en los dos idiomas. Eso también es una cosa muy curiosa. Acuérdate que Martí decía que había que traducir ideas, no palabras. Las palabras no eran lo que había que Muy traducir. bien. Hay gente que ve la traducción de una película y dice, eso está mal. No, no es que está mal, es que están buscando el equivalente en el contexto En donde el tú concepto estás, del ¿no? idioma. Si Sí. no, es muy raro ver no sé, en las doblajes sale peor. Bueno, y estos dos libros han sido editados por quién? Bueno, el primero fue editado por Ediciones Barcelonarte, que era, antes de existir la Chivichana, los servicios editoriales que tenía la Torres Rosell, la Asociación Torres Rosell. Este fue con el apoyo de la Fundación y la Galería Arte 92, que se pudo hacer. Y de ahí llegamos a mi tercer libro, que es el que yo recientemente, que no se ha lanzado todavía, el que todavía no he podido hacer la presentación porque coincide las fechas que me habían dado justo con la Feria de Frankfurt, y que a mí me parece que es un libro que va a llegar a muchas manos, porque no es solamente mío. Es un libro, como se ve ahí, que la compilación es mía, pero es varios autores. ¿Qué fue lo que O hice en sea, ese a caso? diferencia de este primero, que es Artistas con mayúscula, antología de artistas, que hay solamente hay artículos tuyos, este libro tú haces una compilación de variados artistas. Y Por eso, variados escritores también. O variados sea, yo escritores. hablé con otros escritores que normalmente publican en la revista y les pregunté si esos artículos podían ir a una selección. Y por supuesto todos estuvieron de acuerdo porque es una difusión mayor de los artículos que ellos ya habían escrito, pero que saben que dentro de un libro puede ir más lejos. Ahora mismo van a Frankfurt, por ejemplo. Y eso hace que este libro tenga un alcance mayor, porque entre ellos hay escritores que ya tienen sus propios seguidores y que son más experimentados que yo y que tienen más libros que yo. Y por ejemplo, ahí está, bueno, si digo nombres siempre uno se queda con algunos sin Sí. decir a lo mejor que es importante, pero igualmente me voy a atrever a decir algunos. Ahí hay textos de, por ejemplo, eh, Antonio Iglesias, el profesor de Miami. Hay textos de David Mateo, un escritor cubano que también dirige una revista que se llama Crónica. Está también textos de Nelson Herrera Isla, que ha sido Bueno, no te sigas jurado de la Bienal. comprometiendo, no te Sí, sigas porque comprometiendo porque puede entonces quedarse mucha gente puede fuera. quedarse Sí. mucha gente fuera. Lo importante es que tú, en base al prestigio y al auge que tuvo el libro Artistas con mayúscula, pues tú te tiraste a la A lo nueva grande, a lo edición, grande, sí. a la nueva edición de Sí, este libro. sí. Y comenzaste con una antología, pudiéramos decir, de muchos de los artículos que ya se habían editado a través de la revista Artépolis. Pero aquí tuve un anón mayor, que es que el diseñador fue el mismo que diseña Artépolis, que es el director, Pierre Rivero, y que tiene textos. También Pierre, muchos saludos para ti. Sí, pues Pierre ha hecho el diseño de este libro, ¿no? De este Pierre último hizo el libro. diseño De del este libro. también, sí. Y la portada del libro, explícamela un poco. La portada del libro es un artista que también había estado con esa misma obra en una portada en Artépolis, que se llama Milena Pedrosa, que es una destacada artista cubana que emigró en los años 90, ¿no?, hacia los Estados Unidos y que actualmente trabaja en estrecha colaboración precisamente con el MoCA, con el Museo para las Américas, que fueron los que hicieron la primera portada.
Ella tiene 5 obras dentro y una de ellas es esta que aparece en portada. Muy bien. Y la contraportada. Y la contraportada. Sí, es de Aaron Santos, que es un artista que fue premiado en un evento en Barcelona, hecho por la galería Miss Tulip, que es una galería que queda cerca de la Plaza Urquinaona, ahí donde vendemos Artepolis, cerca del kiosco de Artepolis. Un poco cerca de ahí. Sí, esta revista de Artépolis se vende en muchos sitios aquí en Barcelona y uno Sí. de ellos es en la Plaza de Urquinaona. La Plaza Urquinaona es la que más lo vende, realmente. Tenemos puntos como kioscos en Lleida, Besalú, Calaf, que es donde está la sede de Artepolis, y tenemos ventas online en la revista y tenemos ventas en algunas galerías como la misma Miss Tulip ha vendido revistas, pero el objetivo fundamental es la difusión. ¿Por qué te digo eso? Porque es muy extraño que una revista se haga con todo su contenido a la vez en papel y en web, porque se supone que si quieres venderla de papel no pones todo el contenido en web, pones el principio nada más de cada artículo y para seguir leyendo pagas. Claro. Pero como el objetivo es que el artista tenga un brazo más largo, que disfrute de lo que es el papel y que pueda tener una o dos copias en papel o regalarla a alguien o que se pueda vender y se pueda tener en papel, pero que también se pueda difundir, por eso es importante la versión web. Todos los contenidos de esa revista, aunque se impriman, también están en web. O sea, normalmente las revistas o son online o son impresas. Esta es online y e impresa paralelamente. Eso acorta las ventas, por supuesto, porque si tienes todo el contenido libre, mucha gente dice, ¿para qué la voy a comprar si la puedo leer? Pero aunque acorte las ventas, aumenta la difusión y el artista se siente mejor atendido y su obra se difunde más porque digamos que tú tienes un coleccionista cercano, tú le regalas tu revista o se la compras o le dices dónde está. Pero si tú tienes un coleccionista en China, entonces se le mandas el enlace y también te está viendo. Y también lo está mirando. Entonces por eso para los artistas sí resulta una doble promoción. La promoción que se hace en papel y la promoción que se hace en la web, en la versión web. Bueno, ¿me puedes hablar un poco de esta contraportada del libro? Yo en realidad no estuve tan cerca de esa obra, me gusta mucho, pero el que estuvo muy cerca fue Pierre Rivero, porque fue el que asistió al evento donde este artista fue premiado, quien lo contactó e hice el artículo. O sea, te puedo hablar más de los artistas a los que yo le he escrito, pero no específicamente de esto, porque esto fue una cosa que hizo Pierre. Y como también participaba en el diseño, pues entonces tuvo una... No, porque me llamó la atención que creo que es la misma obra que tienes aquí, es la que está dentro de esta... No está. Esa obra no está. Esta obra, y es bastante significativa e individual, no aparece en el primer libro. Ojalá, porque es un artista que me gusta mucho y es muy ingenioso. Pero bueno, hay artistas que están en los dos libros, déjame decir. Ah, hay artistas que están en los dos libros. Porque hay artistas que yo le había hecho el artículo y lo puse en mi primer libro, pero como esto era de varios autores, y por ejemplo Ovidio Moré había escrito sobre Odalis, por ejemplo, y entonces salió. Pero hay artistas como Ana Novella, sobre que él también había escrito, y entonces salió en este segundo libro. Pero yo tengo un artículo sobre Ana Novella, la que vive en San Pere Pescador, que es aquí de Catalana, en este primer libro también. O sea, Ana Novella está en los dos libros. Primero con un artículo mío y esta vez, como no eran solo artículos míos, sino también de otros artistas, también pudo participar. Muy interesante, sí. Muy interesante el análisis que tú haces de la obra pictórica de los artistas aquí en Barcelona, en Madrid y en el mundo, porque aquí hay artículos que no son solamente de Barcelona y no son solamente cubanos. Hay otros artistas, ¿verdad? Sí, hay artistas de Guatemala, de la Argentina, y escritores de Guatemala y de la Argentina. Por ejemplo, hay una artista argentina que también está doble. Está en el primer libro, Laura Actis, Dana. Yo le hice un artículo y salió aquí, pero aquí sale con un artículo hecho por una escritora argentina. Y también, en el caso del guatemalteco Álvaro Sánchez,
el mismo artículo que le hizo para una Artepoli de hace mucho tiempo, cuando eran todavía presilladas de las primeras ediciones. Ese artículo se rescató y se puso aquí. Era un coterráneo de él, era un artista también de Guatemala. Hay artistas de todas partes aquí. Hay de Uruguay, de Perú, de Cataluña y otras partes de España. En resumen, que tú eres una joya haciendo libros y haciendo Bueno, la crítica a hago los lo que puedo, hago lo que artistas puedo. plásticos. Yo hago lo que puedo, yo realmente amo este trabajo, lo puedo hacer. Lo haces con mucho cariño, Sí. con mucha profesionalidad y estás dedicado por entero a este... Es que vista, fíjate, que me ayuda hasta en mi propia obra pictórica. Porque cuando uno es un artista que, digamos, pinta bajo ciertos gustos personales de cierta manera, casi siempre nada más que está mirando a los artistas que pintan como tú. Yo, digamos, si mi pintura es un poco expresionista, nada más que miraré hacia ese lado de la historia del arte o hacia esos pintores que están dentro de la misma familia. Pero como yo escribo sobre un paisajista, un abstracto, un impresionista, Un muralista. un muralista o cualquiera que sea heredero de los movimientos de la modernidad, aunque sean eclécticos, eso me ayuda y me abre la mente porque al acercarme a obras muy diferentes a la mía, me influye en cuanto a ser más amplio también. Claro, porque la interpretas y a la hora de tú referirte a una obra, tú realizar una obra, pues la sabes llevar a la obra que tú vas a realizar en definitiva. Claro, porque digamos, aunque ahora los que vamos a Frankfurt, nada más que hay dos del grupo de Fede Latina, nada más que hay dos que son a la vez pintores y escritores, en la historia del arte sí hay muchos. O sea, Pogolotti escribía libros y era pintor. Y qué sé yo, Tonel escribe crítica de arte y es un gran artista cubano. Y así muchos, ¿no? Muchos artistas escriben también. Bueno, me he detenido un poco con Ángel, que esto no lo hago y no se me vayan a disgustar los otros escritores o escritoras que hemos hecho aquí en entrevista en la radio, en el programa Somos, y nos hemos detenido un poco porque como esto es, Ángel tiene una misión muy definida y muy característica en lo que es las artes plásticas aquí en Barcelona y en España, pues yo he querido darle la tonalidad que él propiamente emana y he querido profundizar un poco en tu obra, que es una obra muy profesional y muy, muy importante para las artes plásticas latinoamericanas aquí en Barcelona, en Cataluña y en España. Bueno, no deja a un lado la modestia, que sabes el valor que tiene la literatura que has creado, y creo que en Frankfurt vas a tener un gran espacio para tú no solamente promocionar tu obra, sino también darle el matiz internacional, continuar con el matiz internacional que la obra tuya se refiere. Eso gracias a Fede Latina, que es quien me ha invitado a participar en su stand. Pues muy y ahí bien. estaremos defendiendo nuestras obras. Bueno, dirígete a los artistas y al público en general. ¿Qué tienes que decirle de cómo te ilusiona tu viaje a Frankfurt? Me ilusiona mucho porque va a ser la primera vez que voy a estar participando en una feria del libro. No lo había hecho antes, ¿no? Mi trabajo como editor de la revista y como artista también, he estado siempre más entregado a realizar exposiciones, a pintar, a hacer... Como artista plástico, pero como Sí. escritor, esta nueva faceta que tú estás desarrollando y que la estás desarrollando muy rápido, pues ahora se está posesionando, ¿no? Y con Frankfurt creo que es una oportunidad para que tú te proyectes como artista plástico y como editor. Seguro. Editor no solamente de las revistas, sino editor como parte de la edición de los libros. Entonces Sí. yo creo, Angelito, que hemos hecho una entrevista muy, pudiéramos decir, muy enriquecedora, que has ganado mucho en la proyección tuya como presidente de una asociación que se llama Chivichana, como editor de revistas y de libros, y como ese ángel inquieto que eres, que es un artista plástico que cada vez se supera más. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que después a través de las redes van a ver
esta entrevista. Muchas gracias, Ángel, por haber venido hoy aquí, estar en Fede Latina y por compartir con nosotros este espacio y por compartir también el camino hacia Frankfurt, que es el que le ha dado nombre hoy al programa Somos de este martes 1 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.